ustedes saben, les comentábamos más temprano, Pablo Iturralde renunció ayer a la presidencia del directorio del Partido Nacional después de que salieran a la luz a través del semanario Búsqueda unos chats que había mantenido con el ex senador nacionalista Gustavo Penades. Esta decisión que se toma a partir de la luz pública de esos chats, en ese contenido se muestra o se ve que Iturralde buscó que la fiscal Alicia Guione asumiera la investigación contra Penades por la explotación sexual que hablamos hace un rato, dijo que era su amiga, dijo es nuestra, un montón de situaciones que vamos a seguir analizando dentro de un ratito para hablar sobre las repercusiones que ha tenido este caso en la interna del Partido Nacional, entre otros temas que también vamos a hablar con él. Ya recibimos en nuestra mesa a Pablo Abdala, subsecretario del Ministerio del Interior. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Pablo. Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenido. Muy bien. ¿Cómo has recibido todo esto que pasó ayer y la renuncia puntualmente de Pablo Iturralde? Bueno, por supuesto que este episodio fue un episodio lamentable. Yo no voy a pretender tapar el cielo con un dedo. Yo considero que es lamentable, además, debo decirlo, porque por Pablo Iturralde tengo el mejor de los conceptos, lo conozco hace muchísimos años, he sido compañero político de él durante todo este tiempo y mi opinión no cambió en el día de ayer por esto que sucedió, que por supuesto a todos nos sorprendió y que lo lamentamos mucho. Creo que ahora, por lo tanto, lo que hay que dejar es que las cosas transcurran, que todo esto decante. Estamos hablando además de hechos que la justicia está investigando y que la justicia ha investigado y que han tenido consecuencias judiciales. Me parece que esto hay que verlo a la luz de esos hechos, de los hechos concretos. Es decir, me parece que para interpretar cualquier alcance que eventualmente lo que trascendió de una conversación privada y lo que se publicó de una conversación privada esté referido a esos episodios, bueno, hay que verlo a la luz de los episodios. La fiscal actuó con absoluta independencia, puso gente presa con relación a los hechos que indagó, llegó hasta el hueso, sigue actuando y por lo tanto investigando y preparando un juicio oral que se va a cumplir con todas las garantías. Lo que sin perjuicio de esto creo que a todos nos debe preocupar, y no con relación a esto que ocurrió en el día de ayer, sino con relación a todas las situaciones similares que han ocurrido en el pasado y las que puedan ocurrir en el futuro, es lo que concierne a las filtraciones de información, de este tipo de información o de otra, con relación a procesos que están caracterizados por la reserva y por la confidencialidad, que son los procesos judiciales, porque eso tiene que ver con las garantías. Y repito, no estoy hablando ni de Pablo Iturralde, ni de ninguna causa que eventualmente tenga connotación o vínculo con el sistema político. Estoy pensando incluso en los ciudadanos anónimos, que en tal caso, bueno, pueden mañana verse involucrados en un asunto que por algún tipo de interés, no necesariamente de carácter político, trasciende lo que no debe trascender antes de tiempo, porque eso afecta a las garantías, no solo de indagados, también afecta a las garantías de testigos y termina debilitando la propia actuación de la justicia. Y termina, por lo tanto, también afectando la separación de poderes y el sistema de garantías en el que se supone que los ciudadanos estamos inmersos en el Uruguay y del que tanto, por cierto, nos vanagloriamos, y creo que con razón, porque tenemos una justicia independiente. Yo sigo pensando lo mismo. En este caso... asunto que lo que usted dice se aplica al caso Penades porque la fiscal, como, bueno, lo metió preso a Penades y lo sigue investigando, pero Iturralde ha nombrado otra cantidad de casos, y ahí es que siembra la duda de si la fiscal, porque dice es una de las nuestras, y en estos casos que archivó fue una monstrua, y ahí queda esa suspicacia instalada. Y ya teníamos, de hecho, desde el propio partido, por ejemplo, la senadora Bianchi ha hecho mucho hincapié en que hay una serie de fiscales que están alineados políticamente, y acá parece ser lo mismo, pero del otro lado, es decir, la corroboración de parte de Iturralde que hay fiscales de los nuestros y de los otros. Sí, yo creo, Leonardo, que en un caso como en el otro, o en todos los casos, eso en tal caso debe mostrarse con evidencia muy rigurosa. Creo que tenemos que ser todos muy cuidadosos a la hora de las afirmaciones que hacemos públicamente, ¿no? Porque me parece que en lugar de... Es lógico, yo comprendo, y mucho más cuando estamos inmersos en una campaña electoral y a prácticamente 30 días de votar, en lo que es una primera vuelta electoral para elegir el próximo gobierno, porque las elecciones internas son eso, que a partir de episodios de estas características, que yo por supuesto no minimizo su importancia ni los relativizo, se empiecen a tejer todo tipo de especulaciones y por supuesto se hagan análisis que en tal caso tienden por supuesto a procurar determinada consecuencia política, ¿no? Lo escuchábamos en las declaraciones
de los candidatos presidenciales, y no lo estoy cuestionando, lo entiendo como algo natural. Pero me parece que en definitiva todo eso lo que contribuye frente al ciudadano, frente al televidente, es a agrandar la confusión y por lo tanto a generar a partir de allí un desconcierto mucho mayor con relación, repito, a lo que en última instancia es, y no lo digo, reitero, por minimizar nada, ni por ocultar, ni por relativizar, una conversación, un intercambio privado que por supuesto una vez que toma estado público impacta, y seguro, obviamente impacta, tanto impacta que provoca las consecuencias que ayer provocó con la renuncia del presidente del directorio del Partido Nacional. Lo que pasa es que es una conversación privada, pero que notoriamente tiene interés público, porque no es una conversación privada que habla de banalidades, ¿no? Estamos hablando de una denuncia sobre un delito sexual, estamos hablando de, Iturralde habla de apretar al fiscal de corte. O sea, son cosas graves las que contiene ese chat, no es simplemente una conversación privada. No, es una conversación privada que tiene interés público, a la vista está. Por algo lo estamos comentando aquí, se publicó en un semanario, que todos sabemos que tiene gran impacto en la opinión, por lo que representa desde el punto de vista, digamos, de la incidencia en la agenda política y en la agenda informativa. Pero a partir de allí, cuánto de lo que está contenido en ese intercambio tuvo una verdadera incidencia en el curso de los acontecimientos, ahí es donde ya me parece ingresamos en un terreno que tenemos que ser por lo menos cautelosos. Yo debo ser cauteloso y soy cauteloso. Después, repito, se tejen especulaciones, se emiten opiniones, y mucho más en una campaña electoral, es inevitable que así sea. ¿Y qué tan fuerte es el impacto para el Partido Nacional? Ayer veía una caricatura de Aroxa que, siempre pone las cosas con pocas líneas, es capaz de pintar panoramas complejos con gran precisión, y era muy categórica, ¿no? Decía, el título era Partido Nacional 2024, y era un féretro, ¿no? Me parece una exageración. Yo creo que la gente, como decía Wilson, la gente es mucho más inteligente que todos los dirigentes juntos. Y creo que más allá de esto que por supuesto ayer nos sorprendió, yo no creo que haya un hecho político lo suficientemente conmovedor, por lo menos de estas características, que pueda torcer el resultado de una elección. La gente va a votar por lo que la gente vota tradicionalmente, que es por su análisis de lo que ha sido la gestión de gobierno, por contrastar propuestas, perfiles de candidatos, haciendo un balance, que de eso se trata las elecciones, y una revisión del pasado más inmediato, del periodo que termina, y al mismo tiempo optando y escogiendo lo que considera el mejor camino para el tiempo que está por comenzar. Y en ese sentido yo creo que la chance del Partido Nacional está intacta, francamente lo digo. Está bien, pero podemos... Entiendo a dónde vas con esto. Ahora, ¿tenemos que pensarlo necesariamente en clave electoral? ¿Es hablando de lo que la gente va a votar? Porque este tema excede mucho el tema electoral, ¿no? Una pregunta concreta que tenía que ver con eso que me hizo Leonardo. Sí. Si esto tenía consecuencias políticas o no. Por supuesto, a mí me importa poco si las tiene o no, porque creo que además no las va a tener. Pero hago la pregunta porque parecía, por lo menos, que los dos casos muy sonados que habían estado por sobre el Partido Nacional, no digo que estuvieran superados, pero parecían que en la campaña habían tomado un segundo plano, ya que eran el caso Astesiano y el caso Marcet, y parecía que la campaña estaba un poco en el plano que dice Abdala, analicemos las propuestas económicas, analicemos la situación del país, pero esto vuelve a poner, de hecho creo que en el diario del País hoy hay declaraciones de militantes del Partido Nacional, sobre todo jóvenes, que dicen estar hastiados de errores de esta magnitud de la dirigencia del partido, ¿no? Está bien, una cosa es el impacto que esto puede tener a nivel de los medios, del sistema político, de los candidatos, de los dirigentes, de los partidos, de los militantes. Pero si miramos un poco más allá a nivel de la opinión pública, yo creo que la gente separa la paja del grano, ¿no? Y en ese sentido, perdónennos todo esto. No, pero yo creo que en última instancia es una opinión personalísima y lo digo no porque en este caso se haya dado una consecuencia con relación al presidente del directorio del Partido Nacional, pero advierto que lo que termina prevaleciendo es lo importante. Y lo importante en esto ¿qué es? Es que a pesar de todo, está claro, y eso es fácilmente perceptible y fácilmente demostrable, que el sistema ha funcionado, la justicia ha actuado, la fiscal sin ninguna duda actuó de manera absolutamente incontaminada en términos de que no actuó bajo presión, sino con la más absoluta independencia de criterio, indagó, le dio órdenes a la policía para obtener pruebas, la policía actuó como auxiliar de la justicia
Y bueno, y puso gente presa y sigue actuando y sigue tomando medidas y agregó a la causa original una causa conexa, vinculada con una supuesta estafa procesal. Y eso todos lo vimos, y eso todos sabemos que fue así. Entonces me parece que en última instancia lo que tiene valor perdurable creo que es ese aspecto, ¿verdad? El aspecto institucional. Las instituciones, a pesar de todo, funcionan y la gente advierte que funcionan y que cada uno cumple su rol. Y cuando en los casos anteriores Iturralde dice, bueno, en estos casos la fiscal fue una monstrua, y yo le metí la pesada a Juan Gómez, en fin, ¿qué está haciendo? Leonardo, yo no quiero francamente ponerme a interpretar o a analizar o a seccionar las expresiones que surgieron de un chat y que ayer se publicaron. No lo voy a hacer, perdónenme, entiendo sí que hay que hacer una valoración de carácter general. Yo en realidad no fui invitado para hablar del tema. No, está bien, pero verdad, era lógico que este tema estuviera y venía preparado para que estuviera. Le pasó lo mismo a Gandini ayer. Sí. Bueno, vayamos sí, a los temas por los cuales los invitamos. Hay un tema de seguridad que muy coyuntural, pero que preocupa, que es el tema de este partido que va a haber entre Rosario Central y Peñarol. ¿Va a hacer algo el Ministerio del Interior al respecto? El Ministerio va a hacer dos cosas. Una ya la hizo y otra la está preparando y organizando. La que ya hizo es a partir de una solicitud del Club Atlético Peñarol, pero no porque haya sido una solicitud de Peñarol, sino porque después de un análisis objetivo concluimos que efectivamente es así. El Ministro del Interior, a través de una nota que dirigimos a la Conmebol, le comunicó a la Conmebol que el Ministerio del Interior considera, la Policía Nacional, considera que es un partido de alto riesgo. Así se lo transmitió. Repito, Peñarol lo solicitó, pero como nosotros advertimos técnicamente, porque es lo que nos dice la Dirección de Seguridad en el Deporte, que efectivamente así es, así lo dijimos y lo comunicamos. Lo otro es, como en todos los partidos, y particularmente en aquellos que precisamente presentan una dosis de riesgo mayor, la policía está preparando un operativo específico, con total normalidad, y que estoy seguro que, como viene ocurriendo, más allá de los desafíos importantes que hemos enfrentado, y particularmente en partidos de Copa Libertadores, terminará siendo exitoso. Aspiro a que así sea. Veremos qué comportamiento adoptan los hinchas de Rosario Central, si vienen igual o no. Bueno, son todos aspectos que, por supuesto, desde el punto de vista de la inteligencia policial y desde el punto de vista de la gestión, se ponen arriba de la mesa, se evalúan permanentemente. Y el martes, espero yo que todo transcurra en paz. Estamos trabajando para eso. El Ministerio entendía que no era conveniente que vinieran los hinchas de Rosario Central en esta oportunidad. Y bueno, implícitamente, al acoger ese planteamiento de Peñarol o al coincidir con él, estamos coincidiendo con ese planteamiento. Ustedes vieron lo que fue el partido de ida. Todos vimos, ¿no? Sí, sí. Lo que fue el partido de ida y bueno, y me parece que ese antecedente por sí solo parece indicar que efectivamente nos enfrentábamos a un riesgo en la medida que hubiera hinchada visitante. Pero veremos. Ahí hay como dos peligros, ¿no? Una, lo que puedan hacer estas personas que vienen de Argentina, dado que, bueno, ha quedado en evidencia la manera en que se comportan dentro de un estadio, las cosas que pueden hacer. La otra también es que haya intentos de venganza de parte de la barra de Peñarol. ¿Ambas circunstancias están previstas? Por supuesto que todo se prevé. Hay una dirección de seguridad en el deporte que es de rescate y creación, que precisamente está permanentemente haciendo el seguimiento de esas situaciones, trabajando con inteligencia policial, en el marco, por supuesto, del derecho y de la ley. Vivimos en un sistema de garantías, como decíamos hoy, y desde luego no hay pesquisas secretas, pero sí hay un seguimiento de las redes sociales, de los movimientos, de las barras, que es permanente. O sea, hay un equipo especializado, dedicado exclusivamente a eso. De manera que todos esos aspectos no es que nos toman por sorpresa a 48 o 72 horas de un partido importante. No, son temas que, a ver, este partido empezó seguramente a planificarse, o por lo menos con mirada larga, desde que asistimos a los incidentes que se dieron en Rosario. Y en ese sentido pasa también con el fútbol local, particularmente en aquellos partidos que previamente ofrecen como yo decía recién, una dosis de riesgo mayor. ¿Han recibido información, de la Policía Argentina respecto a la gente que viene de Rosario? No tengo información si en este caso concreto hubo una actuación intensa. Seguramente algún contacto haya habido, porque la policía está permanentemente en contacto con sus pares de la región por estos temas y por todos los temas, obviamente. Estamos viendo algunas de las imágenes de lo que pasaba en Argentina cuando Peñarol fue a jugar con Rosario Central, bueno, lo que pasaba en la tribuna, lo que pasó dentro de la cancha. A raíz de eso es que se empiezan a dar las
los intercambios entre las hinchadas y esta decisión de la Conmebol de obligar de alguna forma o de presionar a Peñarol para que venda entradas a la hinchada de Rosario Central. Obviamente todos esperamos que no pase nada y que el operativo sea un éxito. Ahora, si hay algo que se sale de control, hay una responsabilidad de la Conmebol, me imagino, en este caso. ¿Cómo ahí lo ve el Ministerio? Sí, a ver, la hay y no la hay, porque todos vimos lo que pasó en Rosario. Sí. Rosario, un integrante del plantel principal, que creo que había ingresado a la cancha a jugar el partido, sí, terminó hospitalizado. Sí, recién y lo sin embargo, después el partido se jugó con normalidad. Bueno, hubo consecuencias, por lo que sé, desde el punto de vista deportivo, sanciones a Rosario, en cuanto a la localía, en cuanto a una sanción económica. Ahora, hasta ahí aparentemente llega la injerencia o la asunción de responsabilidad de parte de la Conmebol. Por eso también a nosotros el tema nos preocupa. Es más, ahora he escuchado, yo no soy especialista en el tema, pero incluso lo han dicho dirigentes de fútbol y periodistas especializados, que ahora con lo que se especula es que en todo caso Conmebol pueda tomar represalias contra el Uruguay, y no solo contra Peñarol, sí, sino contra todas las instituciones, a la hora de que las instituciones concurran al exterior a jugar por la Copa Libertadores o por cualquier torneo o competencia organizada por la Conmebol, en cuanto a que no nos habiliten la participación de uruguayos. Entonces parecería que la preocupación de la Conmebol está más allí que en otro lado. No lo sé, no quiero hacer afirmaciones altisonantes, pero en tal caso, con el antecedente que tuvimos, veo que mucha preocupación no ha habido. El Ministerio del Interior ya divulgó cifras del primer trimestre de 2024 de delitos. Hubo una baja en todos los casos, incluyendo los homicidios esta vez, respecto al primer trimestre de 2023. ¿Cómo la analizan? ¿En base a qué adjudican esa baja? A una política de seguridad exitosa en términos relativos, porque por supuesto en esto nunca se alcanza definitivamente la meta. Estamos mejor, pero no todo lo bien que aspiraríamos a estar, que quede claro. En materia de homicidios está claro que hay niveles de violencia en la sociedad altísimos y muy preocupantes. Ese es un tema específico. Pero en lo que concierne a la función originaria del Ministerio del Interior, a la prevención, al patrullaje, al despliegue territorial, a la persuasión y a la represión del delito y a la incidencia que eso tiene en determinados delitos, allí se ven resultados positivos. La caída de las rapiñas un 26%, entre el 2023 y el 2019, que es el punto de partida. Los primeros 4 meses del año 2024 con relación al año pasado y por supuesto a los años anteriores también. La caída de la vigiato a más del 50%, en más del 50%. La caída de los hurtos en cerca de un 20%. Y hay que verlo también desde el otro lado, desde el lado de la gestión. Desde el lado que yo decía recién, desde el lado del despliegue territorial, de la cantidad de allanamientos, de procedimientos policiales, de controles de vehículos, de controles de personas. Hoy hay más policías que hace 4 años. La fuerza efectiva, es decir, la cantidad de policías que están en el territorio, no cumpliendo tareas administrativas en las comisarías, no, cumpliendo tareas de función policial, ¿verdad? De control, de persuasión, de combate al delito en forma directa. Hoy tenemos 3.000 policías más que en el año 2019. Estamos más tecnificados. Había una inversión tecnológica muy importante. Creo que la incursión de la videovigilancia y de las cámaras, que no empezó por supuesto con este gobierno, pero que este gobierno duplicó. Cuando asumimos teníamos en todo el Uruguay aproximadamente algo menos de 6.000 cámaras en todo el país. Vamos a terminar la gestión con cerca de 13.000. Y bueno, eso tiene una importancia enorme, no solo como elemento de prueba, sino como elemento además de recoger indicios antes que pruebas definitivas. Y hemos construido cultura con la Fiscalía y particularmente con los fiscales de homicidio y los fiscales de flagrancia para obtener órdenes de allanamiento, para poder avanzar, ¿verdad?, en la estrategia policial de esclarecimiento de los delitos. Ha aumentado el esclarecimiento de los delitos sensiblemente. En el caso de los homicidios, que estábamos por debajo del 50% cuando empezó la gestión, ahora estamos en más de un 85% entre los homicidios que ya dieron lugar a una formalización, a una condena, y los homicidios donde hay requisitoria, porque la policía ya tiene identificados a los culpables, y en todo caso está en su búsqueda o está en la etapa de recoger pruebas en eso que permanentemente se da, en esa atención continua que se da con Fiscalía, y está bien que se dé, de que los fiscales a veces piden más pruebas para acusar y la policía las tiene que proporcionar, que siempre es un tema difícil, pero en el marco de una relación muy saludable, quiero decirlo también, que hemos venido construyendo cultura juntos y que hemos venido mejorando juntos. Lo que pasa es que tenerlo identificado o tener un sospechoso pero no tener las pruebas... No, por supuesto. No es aclararlo, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Aclararlo por lo menos desde el punto de vista policial, quiero decir, ¿no? Pero no es que se haga justicia, digamos, que la persona hizo un homicidio,
fue capturada, fue puesta presa, son cosas distintas. Estoy de acuerdo, pero hablo en general de un 85% porque por supuesto allí incluyo los casos que empiezan a esclarecerse, que terminan de esclarecerse y después se incorporan otros nuevos. Entre formalizados y condenados estamos muy por arriba del 50%, a eso hay que agregar lo otro que dije después. El tema homicidios sigue siendo un problema grande, ¿no? No dejamos todos los días de sorprendernos con un nuevo homicidio o situaciones que pueden derivar en la muerte de personas, niños baleados, en fin, casas baleadas. Son situaciones muy complicadas que se registran todos los días. En este sentido, ¿cuál es el plan que se propone? Porque puede haber bajado 1 o 2 homicidios, sí, pero sí, el número sigue siendo de más de 1 por día. Claro, sí. Tenemos una cifra alta de homicidios en el Uruguay. Si nosotros viniéramos aquí a decir, bajamos un 3% con relación al 2019, creo que no sería serio. El año más alto de los últimos años fue el 2018, que tuvimos 421. El año pasado tuvimos 384, si mal no me acuerdo. Alguno más. 383, me parece. Exactamente. El punto es que hay más violencia en la sociedad. Creo que hemos venido avanzando en cuanto a la etiología, a indagar cabalmente y a darnos un baño de realidad en cuanto a qué es lo que nos está pasando, porque a todos nos pasaba hasta hace relativamente poco tiempo que decíamos, aumento de homicidios, conflicto criminal, lucha de bandas, para encontrar un chivo expiatorio, una salida, una respuesta al problema. Y eso es una verdad absolutamente aparente, porque la lucha de bandas, el conflicto criminal, el ajuste de cuentas explica una parte pequeña o menor de la cantidad de homicidios. Según la academia, nos llega al 15%. Según ustedes creo que lo han hablado con Rogido. Hemos hablado con Rogido. Exacto. Según el observatorio un poco más, pero ahí hay un tema metodológico de cómo se categorizan los homicidios, etc. El punto es que hay cada vez más violencia interpersonal. Cada vez más los uruguayos resolvemos nuestros conflictos con violencia, aunque parezca insólito. Cuando uno analiza los casos, realmente no da crédito a lo que lee o a lo que escucha o a la información que recibe. Cuando nos enteramos, por ejemplo, como pasó en el municipio A, en la zona de Paso Molino, que el dueño de un gato terminó dándole muerte al dueño de un perro o viceversa, porque empezaron riñendo las mascotas y después terminaron riñendo en una riña los dueños de las mascotas, entonces porque evidentemente tenemos un problema serio. O cuando uno mata a otro porque le robó la bicicleta, o porque ponía la música alta y lo molestaba y no lo dejaba dormir la siesta. ¿Y el famoso plan de los interruptores que empezó a funcionar? A eso iba. Está claro que en este tema de la violencia estamos hablando de un tema que va más allá de la policía, que tiene que ver con la seguridad en sentido amplio y donde hay que hacer prevención, hay que adelantarse a los problemas y no solo por parte de la policía, pero la policía quiere colaborar. El proyecto Cure Violence va en esa dirección, los interruptores de la violencia. Está funcionando plenamente, hay 2 equipos de 8 interruptores cada uno, con 2 técnicos cada uno de esos equipos, asistente social y psicólogo, uno más bien en la zona oeste de Montevideo, otro más bien en la zona noreste, y están en plena etapa de capacitación esta misma semana, pero ya están trabajando en el territorio y estamos esperando la venida de Cure Violence, de la organización internacional, de la ONG, para realizar la etapa que viene y a partir de allí, bueno, por lo tanto desarrollar el programa y hacer una evaluación en un plazo breve, que no me acuerdo si es de 3 meses, un poco más, un poco menos, y que aspiramos a tener por lo menos algún resultado favorable, porque por poco que sea lo que se obtenga de todo esto, yo creo que habrá valido la pena. En todos los países, la evidencia indica, donde este plan y esta organización intervino, en varios estados de Estados Unidos, en otros países de América, en algunos países europeos, en algunas ciudades, los resultados han sido auspiciosos. Y creo que hay que ir por ahí, y hay que ir por el lado de crear conciencia en la sociedad, y hay que ir por el lado de que acá tenemos un problema cultural, y por eso cuando el tema de los niños y de los adolescentes, que tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de manejar las cifras. A nosotros nos preocupó mucho el manejo que se hizo por parte de algunos actores en los últimos días, en el sentido de que estábamos en una suerte de espiral de ingreso de niños baleados al sistema de salud. La estadística no indica eso. Tuvimos que salir por eso a publicar las cifras del observatorio, que también en eso indican una baja. Ahora, desde luego no vamos a regodearnos porque hay una baja con relación al 2019 cuando hablamos de niños baleados. O además me parece lamentable enfrascarnos en una discusión de suma, resta, si hubo más ahora o en el 2019. Está claro que hay violencia en la sociedad hacia los niños y que esa violencia muchas veces
tiene que ver con una bala perdida en algunos casos, está bien, como ocurrió muchas veces y como ha ocurrido recientemente y como probablemente ocurra en el futuro y siempre nos debería preocupar, pero al mismo tiempo obedece a accidentes domésticos por la irresponsabilidad de los referentes adultos, o en el ámbito comunitario, o un ondazo, o una chumbera. Lo ha dicho Galeana, no es algo que venga ahora a decir o a descubrir yo. Entonces, me parece que tenemos que los uruguayos en eso centrar el debate donde el debate debe estar, darlo con seriedad y sobre todo los que tenemos responsabilidades, quienes actúan en el sistema de salud, quienes trabajan en la academia. Rogido lo ha dicho muy claramente, yo no sé si ustedes se lo preguntaron, no es cierto que los niños sean población preferente del crimen organizado en el Uruguay como sí en otros países. Que algún día podamos llegar a eso, no lo sé, espero que no, tenemos que trabajar para que no ocurra. Pero yo me acuerdo después del crimen del Pinar Norte, que a todos nos conmovió, por supuesto que nos conmovió, y a partir de ahí el Ministerio Interior hizo una convocatoria a la interinstitucionalidad, que seguimos trabajando en ese ámbito para intercambiar información y para mejorar la respuesta. Bueno, en aquel momento hubo quien dijo, los niños están siendo utilizados como señuelo, como garantía en las bocas de pasta base. No, dijo alguien que también se lo llevaban como una guardería, que lo dejaban lo dejaban en la boca de pasta base, una especie de guardería para una cosa. Bueno, por eso tenemos que ser muy cuidadosos, porque además eso, si no, después es la profecía autocumplida. Y es un fenómeno que se termina retroalimentando o alimentando a sí mismo. No quiere decir que no haya situaciones específicas. Ahora, hacer generalizaciones en este tema como en cualquier otro, creo que no vale y sobre todo es muy peligroso. Ahora hablamos de esas muertes que se originaron en una pelea de mascotas o en una bicicleta robada o en la música demasiado alta. Los delitos han bajado, pero hay un aumento y bastante importante en las denuncias de violencia doméstica y en los casos de violencia doméstica. Sí. No tiene que ver con lo mismo. ¿Qué nos pasa que este tema crece y crece? Totalmente. ¿Cuál es el análisis? Es parte de la explicación, sin duda. Cuando yo hablo de conflictos interpersonales, no lo dije, pero debí decirlo. Tuvimos más de 40.000 denuncias en el Ministerio del Interior el año pasado de situaciones de violencia doméstica. Es muy preocupante, es muy grave. Y creo que es parte de este fenómeno de una violencia que acontece en el ámbito privado, en el ámbito del hogar, que es de difícil detección. Y el Ministerio viene haciendo un gran esfuerzo por mejorar la respuesta a partir de la Dirección de Políticas de Género. Aprobamos recientemente una guía, ustedes habrán visto, porque hay componentes culturales acá que hacen a la actuación policial, para que los policías, por lo tanto, estén debidamente capacitados y preparados a la hora de enfrentar la violencia hacia la mujer, la violencia hacia los niños. Es una guía que trabajamos con la UNFPA, con el Fondo de Naciones Unidas para el Desarrollo. Estamos capacitando a los operadores del 911 para cuando reciben. No es lo mismo recibir una denuncia de una rapiña común y corriente, que por supuesto es importante y hay que atenderla y hay que atenderla bien, que cuando llama un niño o un adolescente porque está siendo víctima de violencia o porque está solo en su casa cuidando a sus hermanos más chicos y eventualmente está sufriendo una situación de violencia que viene de afuera de su casa o la está presenciando en su barrio o en la cuadra. Es decir, ahí hay todo un tratamiento, una respuesta que hay que dar por los impactos, además emocionales, que todos sabemos que eso genera en un menor de edad y particularmente en un niño pequeño. Bueno, la policía está haciendo un gran esfuerzo en esa dirección para, repito, advertir, eso es el enfoque dual del que tanto hablamos, que lo nuestro no es solo el cometido esencial, que lo es de represión, persuasión y prevención, por supuesto, ese es irrenunciable, pero tenemos que incorporar el otro, que Uruguay es eso, tenemos que incorporar la mirada social en el sentido de trabajar con el MIDES, con ACE, con ANEP, con el INAU, que por eso generamos ese ámbito después del caso del Pinar Norte, para ver qué podemos hacer. Nos estaba pasando, sumámoslo como una carencia, que no teníamos un sistema de intercambio y de puesta en común de la información eficiente, no lo tenemos todavía. Ahora con el Instituto de Estadística, y a partir de un acuerdo que hicimos todos esos organismos, también con Fiscalía y también con el Poder Judicial, en el marco del CIAS, del Sistema Integral de Información del Área Social que gestiona el MIDES, vamos a generar un software o un sistema o un subsistema donde intercambiemos información, la policía está en el territorio y recoge todo el tiempo datos que no puede, desde el punto de vista del acompañamiento o de la superación de determinada situación de vulneración social, resolver por sí mismo, pero que le tiene que trasladar al MIDES, que le tiene que trasladar al INAU y viceversa. O sea, la policía va a informar a estos organismos, ¿hay una familia en tal lugar que está viviendo en estas condiciones? Porque el Estado es uno solo, y todos actuamos en los mismos territorios y con relación a las mismas personas y a las mismas familias. Desde luego hay una reserva de información que corresponde al cometido originario de cada organismo. Habrá información que la policía no podrá compartir, hay información que la Fiscalía no puede ni debe compartir,
pero aunque más no sea lograr el seguimiento, la trazabilidad de la situación de un niño y su familia en cuanto a si recibió asistencia del MIDES y en qué momento y por qué razón, si estuvo institucionalizado ese niño en el INAU, si un equipo de territorio actuó con él, actuó con relación a esa situación, por lo menos para tener dónde recurrir por parte de un juez de familia en el día de mañana a la hora de intervenir, para poder intervenir a tiempo, para poder intervenir oportunamente y no llegar tarde, como muchas veces por estas mismas causas el Estado llega tarde a atender esta situación. Tenemos que cerrar, Pablo, pero te pregunto breve, ¿son dos debes de esta gestión, homicidios y violencia de género? Bueno, a ver, en violencia de género, yo creo que asistimos con relación a esto a un fenómeno que no es un fenómeno exclusivamente nuestro. Yo estuve recientemente en Chile en una reunión de ministros y viceministros. Chile está enfrentando una situación de inseguridad muy compleja, hay mucha preocupación en el gobierno. Lo encabezó Boric ese encuentro, se dio en el marco del consenso de Brasilia. Estuvimos todos los países de América Latina, y repito, al más alto nivel de la representación política, y enfrentamos todas las mismas situaciones con relación a eso. Hay un problema de violencia que es un tema que yo adjudicaría a la sociedad moderna, al tiempo que estamos viviendo. Yo no sé si influenciados por la inmediatez con la que pasan las cosas, por las redes sociales, no lo sé, por el consumismo, no lo sé. ¿Cuál es la causa? No debe haber una sola. Y por lo tanto creo que el debe lo tiene la sociedad. Acá hay un tema que si la sociedad no asume como problema, no hay gestión policial ni política de seguridad que lo pueda solucionar. Pablo Abdala, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias. Nosotros vamos a ir a una tanda.